¿Qué tal, amados? Dios les bendiga. Vaya un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, de parte mía, de mi esposa. Les saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día domingo pasado estuvimos hablando sobre Jesús cuando estuvo junto a muchos judíos que habían creído en Él y les da una tremendo dato, tremenda noticia. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Por ser discípulo verdadero, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Vimos cómo eso está en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y vimos cómo los judíos levantaron una barrera de orgullo en decir que, bueno, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les respondió claramente, de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y les da esta declaración tremenda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué tremenda! Esta escritura es algo muy, pero muy relevante, muy tremendo. De verdad que al estudiarla siempre tiene mucho. Y queremos repasar así por encimita eso mismo que hablamos el domingo pasado. Le invito antes a que oremos al Señor, encomendemos este rato que vamos a estar juntos, encomendémoslo a su presencia, reconociendo que Él está cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro. Por lo tanto, vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, de poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor, a través de los lugares donde nos conectan, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de llegar a tantos hogares, a tantos corazones, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, el que ponga las palabras, Señor, el que le dé la unción a esas palabras, esa unción que está en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu unción nos revele la intención para cada uno, Señor. Diferentes casos, diferentes personas, diferentes circunstancias. Pero sabemos que tu palabra es suficiente para bendecir, para ayudarnos, Señor, para redarguirnos, Señor, para instruirnos, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer en este día, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Diga amén. Amén, amén, amén. Eso quiere decir, así es. Lo que estamos diciendo es una realidad. Jesucristo, nuestro Señor, hizo mucho énfasis en la palabra permanecer. Si tú lees el capítulo 15 de Juan, que hemos hablado bastante sobre eso, el Señor les dice, si permanecéis en mí, el que permanece en mí, el que no permanece. O sea, da toda la instrucción acerca de permanecer y la importancia de eso. Y aquí naturalmente dice, si permanecierais en mi palabra. Y vamos a ver qué significa permanecer. Permanecer, según el diccionario, es mantenerse presente, habitar sin mutación, sin cambiar, en un mismo lugar, estado o calidad. O sea, algo que no se mueve, que permanece. Y dice la palabra que la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra permanece para siempre y nosotros somos hijos de Dios, Él quiere que nosotros permanezcamos en esa palabra, porque es la palabra la que permanece.
Y cuando tú crees la palabra, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú la pones por obra, tú permaneces en esa palabra, y la palabra que permanece para siempre nos mantiene. Y no solo eso, sino lo que dijo Jesús en el capítulo 8 aquí del Evangelio de Juan. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hay verdaderos y falsos. De hecho, siempre la pregunta viene, bueno, ¿y si Judas escuchó todo eso y estuvo junto a los discípulos y él permaneció con Jesús? Bueno, permanecer no es físicamente, es permanecer en la palabra. Y que la palabra sea nuestra guía, sea nuestra lámpara a nuestros pies, sea la lumbrera en nuestro camino. Si es así, la persona es verdaderamente discípulo, porque Judas fue discípulo del Señor. Y nosotros leímos también en Juan 6, 66 en adelante, cómo muchos discípulos al oír las palabras del Señor echaron atrás, y Judas echó atrás. Judas quería otra cosa. Él tenía otra agenda. Él no estaba permaneciendo en las palabras del Señor. Por lo tanto, se deslizó y se perdió. Judas se perdió. Entonces, hermanos, vemos claramente la importancia de permanecer en la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, hermanos, el Señor también establece aquí en la escritura que estamos considerando, establece también que el pecado está en todo ser humano. Todo ser humano, nosotros pecamos en todo momento de pensamiento, de lo que sea. Pero el Señor habló de un pecado más arraigado. El Señor habló de la persona que practica el pecado, que hace pecado, que está siempre, constantemente. Y nosotros hablamos también de las personas que tienen, y nos vamos a un extremo, las personas que tienen adicciones, que son pecados recurrentes, que están ahí siempre, siempre. Y cuando hablamos de adicciones, nosotros vemos inmediatamente, nuestra vista se va hacia un borracho en la calle, hacia un angustiado, que le llaman a las personas que consumen pasta base o cocaína o cualquier fármaco, incluso a esas personas que están dependientes exclusivamente de una droga. Pero no tenemos que ir tan lejos. Hay otras adicciones que son fortalezas verdaderas en muchos creyentes, muchos cristianos. Entonces Jesús estableció que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, estamos hablando aquí de una adicción, de una sujeción, que el pecado que mora en cada uno de nosotros, en la carne nuestra, mora el pecado. Está ahí, no se ha ido para ninguna parte. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, yo pensé, bueno, se acabaron ya las tentaciones, se acabó todo, ahora yo veía todo lindo, todo muy lindo. Pero me desanimé a los días siguientes, cuando yo caminaba por ahí, venían otra vez las tentaciones. Yo decía, pero entonces no soy salvo. Y entonces quería el domingo ir a correr al altar otra vez y ser salvo. Pero por la palabra del Señor, y yo les dije que leyeran Romanos capítulos 6, 7 y 8, por la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de que el pecado no se ha ido, está ahí, en nuestra carne. Y de hecho, en la carne el Señor condenó el pecado. O sea, cuando la carne se queda en la sepultura, se acabó la tentación. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa lucha constante, diaria, está en cada uno de nosotros. Yo decía que cuando pasara cierta edad, se me iban a quitar las tentaciones. Yo decía, qué bueno que ya me están saliendo algunas canitas, decía yo, en ese tiempo ya me salieron hartas. Y decía yo, bueno, vendrá el momento en que ya se acabaron las tentaciones. Hermano, no. De hecho, la carne nunca se cansa de pecar.
La tentación siempre está. El mundo siempre nos está tentando. El demonio anda como león rugiente, el diablo, buscando a quien devorar. Entonces nosotros notamos de que es una realidad, que no es solamente para los judíos que habían creído en él. No, es para todo ser humano, más aún a los cristianos. Claro, la tentación está, hermano. La Escritura dice que somos tentados cuando cada uno de su propia concupiscencia, o sea, el pecado que mora en cada uno de nosotros, que está incluso exacerbado, aumentado por la corrupción que hemos acumulado a través de nuestra vida, todos los pecados, el recuerdo del pecado, todas esas cosas, está grabada en nosotros, en esa concupiscencia. Y eso es lo que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Fíjate que terminando lo que decía de Jesús, Jesús dijo que nosotros, todos nosotros pecamos, pero hay personas que practican el pecado y que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el Señor no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Él dice que somos templo del Espíritu Santo. Y también dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces, hermano, si hay ese conflicto en ti, no es que falló la salvación, no. Es que aún tú no has resuelto el tema de separar lo que tú eres en Cristo Jesús y la identidad esa del hombre de pecado, del ser pecador que mora en cada uno de nosotros, en esta carne. Y separarle, ¿quién separa eso? Es solamente la palabra. Y permaneciendo en la palabra es que nosotros podemos por el Espíritu hacer morir lo terrenal, las obras de la carne, el pecado que mora en nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es saber que estamos en Cristo Jesús. Qué bueno, qué bueno. Y si tú has estado, tú sabes, mal, si has estado descarriado, si has estado fuera de los caminos del Señor, este es momento de escuchar atentamente, hermano, la palabra que vamos a considerar, que estamos considerando. Hay una realidad, entonces, la realidad humana es que todos pecamos. El que lo decíamos el domingo, leyendo la primera epístola del apóstol Juan, que el que dice que no tiene pecado, miente, porque todos pecamos, todos tenemos esta carne de pecado. Entonces yo decía, cuando sea viejo, se me quitan las tentaciones, y yo veo que no, que las tentaciones están, porque la concupiscencia está en cada uno de nosotros. Ahora, en esta realidad, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. En Romanos capítulo 7, verso 18, y le insisto que para que esto tenga sentido y Dios te revele en tu casa, te revele después leyendo la palabra, te revele la Escritura, tú necesitas leerla. Yo les quiero hacer una pregunta, hermano, porque el Señor dice, permaneced en mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre y seréis verdaderamente libres. Pero, hermano, para permanecer en la palabra, en sus palabras, tenemos que leerla, tenemos que interesarnos por ella, tenemos que buscar de Dios. Te quiero hacer una pregunta y quiero que seas bien sincero. ¿Hace cuánto tiempo que tú no lees realmente la Escritura, detenidamente, con calidad de tiempo, como ese tiempo que le das a la televisión, al internet, a las personas, a tu trabajo, todo el interés que tú pones en ello? Cuando tú sacas un tiempito, ¿hace cuánto tiempo que tú no lo haces? Si tú no lo haces, hermano, entonces yo veo que vas mal, muy mal, muy mal. Porque entonces, ¿en qué palabra vas a permanecer?
Cuando venga la tentación y no hay palabra dentro de ti como para contrarrestar esa tentación, porque la Escritura dice, en mi corazón he guardado tu palabra o tus dichos para no pecar contra ti. Cuando estás indeciso, no sabes para dónde ir, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si tú no lees la palabra, hermano, si tú no te interesas por la palabra, hermano, te veo mal, porque te vas deslizando. Y dice la palabra del Señor que todos pecamos. Entonces el pecado te puede inundar a tal punto que te haga tan esclavo que después no puedas salir de ahí, hermano. Entonces vamos a considerar lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Todos queremos el bien. Todos deseamos lo bueno. Pero no el hacerlo. O sea, el bien está en mí. Querer hacer el bien está en mí. Pero no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Paréntesis. O sea, el pecado me domina en ese sentido, ahí lo dice. Si yo hago lo que no quiero, o sea, yo no quiero pecar, pero si lo hago, entonces ya no soy yo, mi voluntad, la que está operando, sino el pecado ha tomado más control de mí y ha hecho lo que se le da la gana. Así que, verso 21, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Eso está en cada uno de nosotros, hermano, en la carne. No te equivoques, tú eres templo del Espíritu Santo, tú has sido creado en Cristo Jesús. Eso en la parte espiritual, el hombre nuevo, la nueva criatura, la nueva creación de Dios. Pero tenemos la realidad que moramos aún en este cuerpo de carne. Y esta carne de pecado no se ha ido para ningún lado. Entonces es importante que entendamos, bueno, y lo que sigue. Así que, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, esa nueva criatura creada en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios. Claro, yo voy el domingo a la iglesia y gloria a Dios, amén, ese soy yo, esa persona soy yo, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa después de la semana? Vamos a seguir. Así que queriendo hacer el bien, veo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mis ojos, en mis oídos, en mi mente, en mi boca, en mis manos, todo mi ser que ha sido instrumento de pecado. Mi mentalidad, la mente carnal, todo eso. Veo entonces, hallo esta ley que el mal está en mí, en mi carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, de la nueva criatura, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo para que nos demos cuenta de que la lucha no ha parado. El Señor ya venció, somos más que vencedores, pero hay que usar la palabra ahora para por la palabra nosotros ser fortalecidos y poder vencer y no ser tú sabes, decir, pobrecito de mí. Bueno, de hecho, lo que sigue, el apóstol Pablo ahí mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él sigue diciendo, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús. O sea, él entiende
de que es imposible desligarnos de este cuerpo de muerte, porque donde tú vas, va también. Vas a la iglesia y también los malos pensamientos se cruzan. Estás orando o estoy orando y vienen malos pensamientos, las distracciones. Oh, ahí es cuando empieza, oh, sí tengo que pagar esto, oh, sí tengo que ir el lunes sin falta. Y estás orando, hermano, arrodillado delante de la presencia del Señor. Es la carne, hermano. La carne que no se somete a Dios ni tampoco puede. Y entonces te dice, oye, acuérdate que tienes que pagar esto. Sí, pero hay otros momentos para acordarse. Tú entiendes que la carne está batallando porque está más aliada del enemigo, del mundo, que de Dios. La carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Pero sí puede ser vencida por el Espíritu que está en ti, que está en mí. Porque por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces todos tenemos tentaciones, todos pecamos. Fíjate que cristianos, aunque sinceramente luchan contra la tentación, luchamos contra la tentación, claro, claro que sí. Pero algunos no pueden evitar el caer recurrentemente en el mismo pecado. Y ahí es donde queremos apuntar, como les dijimos el domingo pasado. La lista es larga de lo que Dios llama pecado. Es una lista interminable, hermano. No habría papel para decir todos los detalles de lo que Dios dice que es pecado. En resumidas cuentas, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Bueno, saber, ahora estás sabiendo que si te pones en la palabra, si te interesas en la palabra, si te enamoras de la palabra, si le hayas sentido espiritual a la palabra por la revelación de hacer, de leerla, de meditarla, de obedecerla, entonces tú vas a ver que puedes hacer lo bueno, que eso es hacer lo bueno y te alejas de lo malo. Porque esto es así, hermano. Yo hago lo malo, dejo de hacer lo bueno, obviamente. O sea, si yo dejo de hacer lo bueno, voy a hacer lo malo. Hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer lo malo. Bueno, haz lo bueno. Porque haciendo lo bueno, lo malo sale solito. Pero si nosotros dejamos de hacer lo bueno, dejamos de interesarnos por las cosas de Dios, dejamos de orar, decir, no, yo no soy fanático, no, si está bien con el domingo, tranquilo. Si dejamos y no nos damos cuenta que el enemigo anda los 365 días del año buscando a quien devorar, y te tiene en la mira y tú solamente te conformas con un barniz religioso y que te digan, oh, está bien, Dios te bendiga, hermano, amén, gloria a Dios, oh, me gocé con la palabra, amén. Pero hermano, eso no basta, tú sabes que no basta. Tú lo sabes, tú lo experimentas día a día. Yo lo experimento. Si yo mismo, lo decía el domingo, si yo mismo dejo de buscar las cosas de Dios, yo me seco, hermano, me seco y me puedo desviar. Y me he desviado también. Claro, y tú también. Entonces, hermano, entendemos claramente que la lista es bien grande, bien grande. Yo voy a decir algo para tratar de que te identifique, no para apuntarte con el dedo. Porque cuando yo apunto para allá, hay 4 deditos que están apuntando para acá. Así que eso lo entendemos clarito. Que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para apuntar con el dedo, ni para decir que los que estamos del lado de acá somos más santos que los que están del lado de allá. No, somos todos. Todos estamos. Dice, el apóstol dice que esta lucha se va cumpliendo en todos nuestros hermanos a través de todo el mundo. O sea, no es un asunto de que algunos, es para todos. Entonces yo voy a enumerar algunas de las cosas que yo anoté aquí para que tú te trates de identificar y entiendas que Dios te está hablando a ti, hermano. Y si no estás en esta lista, gloria a Dios, pero a lo mejor estás en otras cosas que no están en esta lista. O a lo mejor conoces a alguien que está en esta lista y tú puedes ser de bendición a esas personas. Así que pon atención, anota las escrituras para que después las veas, las leas y aprendas y la palabra se haga vida de ti. Amén. Lo más notorio, voy a decir, adulterio,
Hay personas que se dicen cristianos y están en adulterio, y eso es un pecado recurrente. Entonces tú eres esclavo de ese sentimiento. Amén. Adulterio, fornicación. Y fornicación no es solamente pecado sexual, o sea, el acto sexual para los solteros. No, no, no. La palabra fornicación viene de una raíz griega que es, y te va a hacer sentido, por eso la enumero, porneia. Viene la raíz, de ahí viene la palabra pornografía. Entonces, hermano, son los vicios sexuales, son los excesos sexuales, la lujuria. Todo eso está en la fornicación. Incluso la idolatría está dentro de la fornicación. Entonces, hermano, la pornografía en general. Hermano, yo leía un hermano que puso algo, un querido hermano mío puso algo ahí en el Facebook sobre un predicador famoso que decía algo así, parafraseando: Señor, yo voy a entrar al internet y yo te pido, Señor, que tú me guíes, tú me ayudes, porque, Señor, sabemos cómo el diablo está ahí mismo, Señor, tratando de tentarnos. Y es una realidad, hermano, porque a veces tú estás buscando cualquier cosa santa incluso en el internet y aparecen cuestiones que no son santas. Entonces, hermano, la pornografía está tan regada, hermano. Los jóvenes, claro que antes no tenían este acceso. El acceso que nosotros teníamos a la pornografía antes era pasar por un kiosco y ver, pero mira, hermano, es lo que se ve en las playas hoy, eso, pero para nosotros era pornografía cuando chicos. Entonces, la pornografía está ¿qué te digo? La sexualidad está, todo el mundo habla de eso. Y es tan regado, tan generalizado y tan común y tan, voy a abrir y cerrar comillas, normal hablar de todo esto, mirar estas cosas. Y sabes qué, una cosa, que lo que nosotros dejamos entrar en nosotros, estamos literalmente, estamos nosotros alimentando esa carne de pecado. Porque dice la Escritura que si sembramos para la carne, o sea, si le das gusto a tus ojos en la pornografía, entonces estás sembrando para la carne. Y de la carne vas a cosechar corrupción. Te puedo decir, ¿de dónde vienen esos pensamientos, Señor, Dios mío? Si yo no soy esa persona. Bueno, incluso no solamente pensamientos, sino acciones después. Tú sabes que yo lo he citado otras veces, pero lo voy a decir otra vez. Hay un señor que fue un joven en ese tiempo, que fue ejecutado en la silla eléctrica en los Estados Unidos por lo siguiente, porque él había violado y matado a muchas estudiantes de la universidad, de los dormitorios de las universidades. Se metía y las seducía y todo, y las mataba, las violaba y las mataba. Este joven se llamaba Theodore Bundy. Hay hasta películas de él. Y él declaró, hermano, él se convirtió al final en la cárcel. Y él declaró, incluso a los jueces le ayudó, a los investigadores le ayudó en decir, mire, ustedes me acusan por tantos delitos, pero hay más. Y hay más personas enterradas y yo les puedo decir dónde están y todo. Porque él se convirtió. Y él dijo, yo no era un violador, yo no era un asesino. De hecho, estaba estudiando leyes. Era un estudiante de leyes. Él dijo, yo comencé cuando en mi casa alguien trajo y yo descubrí una revista Playboy. Que Playboy hoy es una cosita de nenes para la pornografía que se ve hoy. Y tú te das cuenta, hermano, por qué hay tanta maldad, tanto vicio, se ha proliferado tanto, porque está descontrolado.
La maldad, dijo el Señor, que se iba a multiplicar en los últimos días y lo estamos viendo. Entonces, bueno, sigo enumerando, hermano, porque si no nos quedaríamos ahí todo el día. Los vicios como el alcohol, que se comienza también con un poquito. Theodore Bundy comenzó leyendo o viendo las revistas Playboy, que en ese tiempo eran personas en traje de baño prácticamente, nada más. Vicios como alcohol, que comienza también con poquito. Drogas, también. Primero comienza suavecito, no, fúmate este pitito y que esto que lo otro, si no te hace nada, no seas cobarde, oye, si todos lo están haciendo. Entonces tú por tener significancia en el grupo lo haces. Pues mira, las pastillas también, claro, las drogas, yo digo droga, pero comienza con la marihuana, después con la cocaína, después la cocaína, tú sabes, te hace tremendo efecto y todo, pero no hay tanto dinero para comprarla, hay algo alternativo que es la pasta base, entonces hay que meterle a la pasta base porque no alcanza, y así van, y al final tú ves los zombies que hay en la calle hoy, adictos, y ellos comenzaron quizás con un traguito, con una cerveza en una fiesta. Entonces, hermano, no es broma lo que estamos hablando. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Sigo, hermano, porque tengo que terminar, o sea, en algún momento, pero bueno, las drogas en general, hermano. Nadie dice yo quiero ser un adicto a droga, no. Pero comienza con algo. Con algo. De hecho, el pecado comienza con un pensamiento. Te gustó, ves que estás en algo, por decirlo así, wow, si hago esto, pues entonces voy a estar agradando a mis amigos y voy a estar en algo y también voy a estar así en nota, ahí agarrando onda. Las pastillas, hermano, las personas comienzan un poquitito, que son pastillas recetadas por los médicos o fármacos en general, cualquiera. Conozco personas que después de una enfermedad, después de una operación, le han dado calmantes y esos calmantes le han gustado, bueno, han quedado ahí, fueron necesarios en el momento, pero cuando no hay dolor y tú tomas ese tipo de cosas, esas cosas te van a hacer otro efecto y son muy adictivas. Y hay personas que son adictos a las pastillas y no pueden estar sin ellas. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo muchas personas son pecados delante del Señor porque están atentando contra tu integridad, tú no puedes tener una perfecta relación con el Señor si estás pecando constantemente en una sola cosa y no has dejado que Cristo sea el Señor de tu vida, de la área de tu vida. Tú no le has permitido al Señor ser Señor de esa área de tu vida. Tú has dicho, sí, Señor, yo te amo y todo lo demás, pero no te metas aquí, Señor, porque esto es privado mío. Eso es un pecado. Y eso es lo que el Señor dice, que una persona así se convierte en esclavo del pecado. De ahí en adelante, hermano, hay cositas más simples, aparentemente, como rencor. Si tú sigues en rencor, tú eres esclavo del rencor. Y ese rencor te trae amargura. Y no tienes una buena relación con Dios. Así que, hermano, bueno, yo no voy a seguir enumerando. Hay una lista ahí que yo enumeré grande. Entonces, hermano, el problema mayor de cualquier persona que tenga un pecado recurrente, que se está repitiendo, a lo mejor para por un tiempo, pero después otra vez cae. Entonces, cualquier persona que tenga este tipo de pecado es esclavo del pecado, aunque sea temporalmente, así, temporeramente, o sea, periódicamente. Pero después ese periodo se va acortando y después se hace muy, muy, muy constante. El problema mayor es que están enfrentando el problema, el pecado, con sus propios recursos, con su propia fuerza, con su propia energía. Y tú sabes que ya si una vez tu fuerza de voluntad fue derrotada, ya no tienes fuerza de voluntad. Ya el pecado, el día que se le ocurra, te va a tentar y tú vas a tener que caer. Entonces, hermanos,
Para eso, la gente dice, bueno, hay terapias y todo. ¿Son buenas? Claro que sí, claro que sí. Pero, aquí viene el pero no se pueden sostener en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado habita en la persona. Puedes aquí cambiarle el chip del cerebro y decir, no, no, eso es pecado, eso es malo, eso es malo. Y sí, está bien, funcionan. Pero un día van a caer otra vez. Porque no pueden, no tienen el poder. No tienen el poder de penetrar donde la palabra del Señor puede penetrar, que es a la raíz del pecado, donde puedes tú hacer morir literalmente eso, no adormecerlo con una terapia o con una, tú sabes, ir a un culto un día y que oren por ti, eso está, sí, está bien, pero no ha cambiado nada la esencia. Tú sigues siendo esclavo del pecado. Así que, hermano, muchos cristianos piensan de que por ir a la iglesia el domingo, yo lo decía el domingo pasado, ya con eso pueden contrarrestar el pecado. Entonces no importa lo que haga en la semana, total, voy el domingo otra vez y con eso cuadro la caja. Olvídate de eso, ya, se acabó, ya lloré y todo, y estoy listo otra vez. Pero ¿y el lunes qué? Y el martes, miércoles, etcétera. Viene otra vez la tentación porque la carne te está esperando ahí afuera, a lo mejor a veces se cuela contigo también y los pensamientos están ahí durante el culto. Pero si digamos que se queda afuera, te está esperando, termina el culto, ok negro, vámonos otra vez para afuera. Y sigue igual. Eso yo lo llamo como un efecto diet o light. Es así, mira, como cuando tú has ido a la comida buffet, donde está de todo ahí para comer. Ok, tú vas pasando por la primera parte, están las comidas así, asá, y empiezas a echar todo en el plato, en la bandeja, trae otro plato, le pones más, y empiezas a sacar fritura, empiezas a sacar cositas ricas, cositas que engordan, pero no importa, son tan ricas y todo, dulce, mucho dulce, postre y todo, y vas con la bandeja bien cargadita, y al final, señor, ¿qué desea de bebida? Una Coca Light, por favor, o Diet, o Coca Cero, o Pepsi Cero, como quiera decirle. Entonces con eso tú dices, no, pues ya, mira, estoy tomando Diet, cero, o sea, 0 calorías. Sí, pero ¿y todo lo que te va a comer ahí? Entonces eso es ir el domingo y tomarte tu Coca Cero, que dice ya, con eso estoy light, pagué, estoy bien. Pero el resto, el pecado sigue y sigue aumentando. Jesús, y recalco las palabras de Jesús en el capítulo 8, verso 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es lo peor. El esclavo no queda para siempre en casa. El hijo sí queda para siempre. Entonces, sí, el Señor te perdona, pero el esclavo no queda para siempre en casa. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica. Pastor, ¿y si yo lo estoy practicando? Bueno, arrepiéntete. Si tú eres un hijo de Dios, arrepiéntete. Ven al Señor. El Señor te va a recoger. Hermano, hay otra escritura aquí tremenda que no la voy a poder enumerar hoy. Yo creo que la vamos a dejar para otro día, pero no sé, voy por encimita. La voy a decir, voy a leerla. Segunda de Corintios 10:3. Porque ya el tiempo se nos está literalmente acabando. Y aquí, de hecho, honestamente, este era el tema. Este era el tema. Y dice lo siguiente. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermano, todos estos malos hábitos, bueno,
hemos dicho ya que repetir un acto siempre, constantemente, que se va repitiendo en el tiempo, se convierte en un hábito. Y tú ya tienes un hábito de consumir eso, o de hacer eso, o de mirar eso, o de ser tentado por eso. Y cuando un hábito es bueno, es una virtud. Si tú practicas algo bueno como leer la palabra, orar constantemente, ayudar a tus hermanos, al prójimo, ser dadivoso con los demás, todo eso son virtudes. Pero si el repetir actos y que se convierta realmente en una constante, en un hábito, si se convierte en un hábito malo, si el hábito bueno es una virtud, un hábito malo es un vicio. Entonces lo que tú tienes no es una debilidad de la carne, es un vicio. Y un vicio solamente Cristo Jesús te puede libertar de eso, hermano. Ay, Padre, no está el tiempo para enumerar todo esto, pero yo voy a decirlo rápidamente. Lo que se ha creado entonces cuando el pecado se ha enquistado en tu vida, todos sabemos que tenemos una carne de pecado, pero cuando el pecado se hace recurrente y caes otra vez y te arrepientes y te vuelve a parar y caes otra vez en el mismo pecado, entonces se va a convertir en un vicio. Es una fortaleza mental. Recuerda lo que los judíos levantaron contra el Señor y que la palabra chocó ahí y no pudieron recibirla. Cuando les dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos inmediatamente pusieron un muro. Levantaron lo que aquí dice la Escritura en el verso 5, derribando imaginaciones o argumentos y toda altivez, cosa que se levanta. Y ellos levantaron un muro frente a la palabra. Y dice aquí que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa palabra, yo he estado viendo ahí en la Escritura, la he estado estudiando. Quizás lo vamos a ver esto con más calma en otro día, porque ya digo, no alcanza el tiempo. Pero son barreras que nosotros ponemos. No, si yo paro cuando quiero, no, si yo no tengo un problema, pastor, no, si yo eso lo domino, no solamente 2, 1, no un poquito nomás, pastor, si yo, en realidad, no, yo miro eso y cuando lo veo ahí, yo lo reprendo, y, hermano, son excusas que tú estás levantando y no dejas que la palabra entre, porque aquí dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú con herramientas humanas, con argumentos, con pensamientos, con terapia, tú no puedes vencer el pecado, hermano, convéncete. Es solamente con la palabra del Señor, que tú permanezcas en ella. Y estoy terminando, pues no puedo enumerar todo esto, lamentablemente. Quizás lo hagamos la próxima vez. Está bien necesario, yo creo, hacerlo. Pero hermano, lo único que te puede ayudar ahora, en este momento, pastor, ¿qué hago entonces? ¿Ok? Dice el Señor, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis seguidores. Jesús no quiere que tú lo sigas solamente un día. Tú tienes que ser seguidor los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque de lo contrario, un día que no lo hagas, el diablo, tú sabes, te puede tentar, la carne te puede tentar y te caes. Permanecer en la palabra, hermano. Permanecer. Como digo, léete 2 de Corintios, capítulo 10, del verso 3 en adelante, y lo vamos a considerar otro día, porque esto es muy importante. Este era el mensaje, hermano, honestamente. Y lo vamos a considerar porque aquí hay cosas tremendas, como que hay que derribar todo argumento. La palabra argumento es logismos, que ahí viene la lógica.
De ahí vienen los argumentos, las imaginaciones, los pensamientos, los razonamientos lógicos de cada... No, hermano, eso hay que derribarlo. Todo lo que se opone a la palabra del Señor hay que derribarlo. Y toda altivez, y la altivez es cosa que se levanta. Es como una muralla, un partition. Eso que divide, tú puedes dividir un salón en varios salones cuando levantas partition así. Claro, entonces tú tienes una mente dividida. Y el hombre de dos mentes es inconstante en todos sus caminos. Tú no puedes ser constante en ir al cielo, en camino al cielo, y estar haciendo otras cosas. Hermano, es imposible. No se puede agradar a dos señores. No se puede ser inconstante. Estás dividido. Y Dios quiere que esas barreras caigan, hermano. Arrepiéntete. Es lo que tienes que hacer ahora. La primera lección, lo primero que hay que hacer, reconocer que hay pecado, arrepentirse del pecado y confesar el pecado a Dios. Y si el pecado ha afectado a otras personas, naturalmente a otras personas también se lo confiesa. Y lo otro, ora al Señor, clama al Señor. No te pares así después de pedir varias cosas. Busca la presencia del Señor. Lee la palabra del Señor. Interésate por la palabra. Estas escrituras que leímos hoy, si las anotaste, pues busca la palabra en la semana, hermano. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Cómo tu vida empieza primero a tener el gozo, lo decíamos el otro día. La palabra es la que te da el gozo, la paz, la tranquilidad, la esperanza, la fe de lo que, aunque se caiga todo a pedazos, tú permaneces firme en el Señor. Hermano, debo terminar, pero sí decirte que hay esperanza. Que hay esperanza. Yo en algún momento también he estado preso de algunos pecados recurrentes y Dios me libertó. ¿Y cómo, pastor? ¿Cuál es la fórmula? Yo me tiré al piso, clamé, me afirmé en las palabras del Señor, clamé, repetía las palabras del Señor, las lloraba, no las oraba, las lloraba delante del Señor. Y el Señor realmente me dio la libertad. No estoy exento de caer en pecado, pero sigo al blanco, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, porque el Señor siempre nos da un día nuevo. Me extiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay esperanza, amado, hay esperanza. Clama al Señor y Él te va a oír. Y Él te va a bendecir tu vida. Y vas a bendecir a todo tu entorno. Porque cuando cambias tú, el cambio ya comienza. El cambio comienza en tu hogar, comienza en ti primero y se extiende hacia tu hogar, hacia tus finanzas, hacia tus niñitos, hacia todo. Se extiende el cambio. Porque el Señor cuando entra, viene toda la bendición. Amén. Así que Dios te bendiga, hermano amado. Un abrazo grande, grande. Y cualquiera que tenga necesidad, pues llámanos. Ahí hay un teléfono. Llámanos, escríbenos. Queremos interesarnos, ministrarte también personalmente. Si necesitas consejería, estamos disponibles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.